Buenas tardes, bienvenidos a Sistema Escolar USA nuevamente. Mi nombre es Silvia Cabrera y hoy vamos a continuar hablando sobre comunicación efectiva. El tema del día de hoy específicamente será el lenguaje no verbal. Si ustedes recuerdan, habíamos hablado en ocasiones anteriores sobre el lenguaje verbal, el uso de las palabras y cómo éstas pueden impactar de manera positiva o negativa a nuestro interlocutor si no las utilizamos adecuadamente, si no modulamos nuestro tono de voz. Y el día de hoy hablaremos del lenguaje no verbal, que en muchas ocasiones acompaña a ese lenguaje verbal, enfatizando ciertas palabras o haciéndolas tener un efecto contrario a lo que realmente nosotros queremos decir. Por ejemplo, piensen cuando hablamos por teléfono y cómo en la mente de nuestro interlocutor se genera automáticamente una imagen. Y el tono de voz que utilizamos y la manera en la que nos dirigimos a ese interlocutor va a cambiar dependiendo de cómo se va modificando esta imagen en la mente de nuestro interlocutor. Entonces, es importante tomar en cuenta también que algunas cuestiones como el tono, el volumen y gestos que nosotros hacemos, aunque la gente no los esté viendo, de alguna manera los percibe. Puede ser muy tenue y puede ser muy sutil, pero si la gente con la que estamos comunicando o nuestro interlocutor nos conoce un poco más, entonces, y aunque no nos conozca, creo, a veces también se nota que estamos sorprendidos o que estamos molestos o que estamos muy contentos simplemente por la forma en la que estamos expresando nuestras ideas. Hoy les voy a contar una historia, porque me encanta contar historias, para que vean realmente cuál es el impacto que tiene el lenguaje no verbal en los otros. Y no les voy a decir mucho respecto a cómo interpretar esta historia, porque quiero dejarles de tarea que ustedes hagan esa interpretación y utilicen todo lo que hemos aprendido a lo largo de estas cápsulas sobre comunicación efectiva. Utilicen esas herramientas para poder entender y para poder analizar lo que sucede o lo que sucedió en esta historia que les voy a contar. Se trata de una mujer que vivía en un pueblo muy pequeñito de África Occidental, en donde desafortunadamente los índices de SIDA eran alarmantes. Y lo que sucedía es que muchas mujeres que estaban embarazadas y que eran portadoras de VIH, desafortunadamente perdían a sus bebés y no había forma de resolver esta situación. Esta mujer trabajaba como administradora en una de las clínicas comunitarias de ese pequeño poblado y se encargaba de administrar algunos recursos que podían ayudar a estas madres que se encontraban en esta situación que les comento. Estaban contagiadas o eran portadoras del VIH y sus bebés posiblemente también tendrían esta enfermedad, pero no se podía saber hasta no hacer ciertas pruebas. A veces estas pruebas tardaban muchas semanas en que les pudieran dar el resultado. Y esta mujer trataba de hacer todo lo que estaba en sus manos para que estas otras mujeres pudieran realmente tener los resultados cuando estuvieran listos. Sin embargo, cuando alguien
estaba muy desesperado y llegaba a preguntar muchas veces si ya estaba el resultado, ella era un poco drástica y tajante y les decía que tenían que esperar porque la burocracia era así, la falta de recursos hacía imposible que tuvieran el resultado antes de tiempo y no podía agilizarse nada en ese lugar. Y las mujeres se iban muy tristes porque no sentían que esta administradora de la clínica las comprendía. Resulta que tiempo después, esta mujer, la administradora, está embarazada nuevamente. Y este era su cuarto embarazo, ya había perdido 3 bebés. Y ya estaba en el mes en el que era posible hacer esta prueba. Ella era portadora del VIH. Y ya estaba en el mes en el que podía hacerse esta prueba para saber si el producto, si su bebé iba a tener o tenía esa deficiencia inmunológica. Y pues se hace la prueba. Los resultados no están listos cuando se supondría que tendrían que haber estado listos. Y ella empieza a desesperarse mucho y empieza a tratar de mover ciertas palancas, como decimos en algunos países de América Latina, para obtener este resultado antes o para obtenerlo lo más rápido posible. Y resulta que no se da y ella está muy desesperada y empieza a tener insomnio y empieza a tener ciertas complicaciones con su embarazo por el nivel de estrés que estaba teniendo, por no poder saber si su bebé sobreviviría o no, o si le ocurriría lo mismo que le había ocurrido las 3 veces anteriores. Y un buen día, pasadas varias semanas, le llega el resultado. Y aquí es donde quiero que traten de utilizar y analizar esta parte de la comunicación efectiva. Le llega el resultado, abre el sobre, ve el papel y empieza a llorar. Y llora mucho. Y va a ver a su jefa. Y cuando su jefa la ve entrar con el papel de los resultados del análisis en la mano y echa un mar de lágrimas, lo único que hace es acercarse y abrazarla y las dos lloran juntas. Ahí termina la historia. Quiero que piensen cuál es el resultado de la utilización del lenguaje no verbal en esa historia y que cada uno llegue a la conclusión de qué decía ese papel o qué en su mente les transmitió a ustedes lo que decía ese papel sobre el resultado positivo o negativo de su bebé. Ustedes saben que el lenguaje no verbal, como el llanto, como los gritos, porque en realidad los gritos es un sonido, no se considera comunicación verbal porque no se están utilizando palabras, pueden tener un significado positivo o un significado negativo. Puede uno gritar de alegría, o puede uno gritar de dolor, o puede uno gritar de angustia y desesperación. Entonces, quiero que piensen en esto, porque en la próxima cápsula les voy a decir qué es lo que decía ese papelito. Piensen en esa parte. Y nos vemos en la próxima cápsula para contarles el desenlace de esta historia. Espero que tengan una muy bonita semana y que nos acompañen en nuestro siguiente episodio. Hasta luego.